Mi esposo preparó una cena romántica para su amante en nuestra cocina. Y no tenía idea de que yo estaba escuchando todo. ¿Por qué está usando nuestros platos de luna de miel con otra mujer? La voz de Isabela apenas es un susurro mientras observa, inmóvil, desde la sombra del pasillo. Frente a ella, su esposo le sirve vino tinto a una desconocida, entre velas aromáticas y una cena romántica montada, en su propia cocina. Las copas chocan, él sonríe, ella ríe, y el mundo de Isabela se rompe en silencio. Pero no grita, no llora, solo observa, graba todo con los ojos, memoriza cada gesto, cada palabra, porque esa noche no será la que destruya su vida, será la que inicie su mejor estrategia. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer que lo perdió todo y decide recuperarse en silencio? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia emocionante, llena de traición, superación y verdades ocultas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Nadie regresa de un retiro espiritual esperando encontrarse con el infierno armado sobre la mesa de su propia cocina. Pero así fue. Isabela no podía prever que, tras semanas de silencio, respiración profunda y mantras en un centro de meditación en Valle de Bravo, lo que la guardaba en casa era el eco de su propio reemplazo. Había decidido volver antes de lo planeado. Un impulso del alma, como si su corazón hubiera sentido algo que su mente aún no procesaba. La ilusión era clara: abrazar a Fernando por la espalda, oler su cuello, decirle que lo extrañaba sin palabras. Pero no, la vida no se ajusta a nuestros planes, ni a nuestras fantasías. La realidad le preparaba una escena que ni en la más superadora de las novelas hubiera podido imaginar. Empujó la puerta del costado con suavidad, descalza, sin hacer ruido. La casa estaba iluminada por luces cálidas. No había gritos ni televisión, solo un murmullo suave, música instrumental, risas. Sus cejas se arqueó sin querer, como si su cuerpo detectara antes que su razón lo que estaba ocurriendo. Caminó despacio, guiada por el olor a lavanda, ese aroma que ella misma había elegido años atrás para aromatizar las velas del hogar. Al llegar a la cocina, el corazón se le frenó en seco, no por la sorpresa, sino por la confirmación de una traición. Allí, de espaldas a ella, estaba Fernando, riendo con otra mujer mientras destapaba un vino tinto. No era una escena sexual, era peor, era íntima. Fernando servía 2 copas con cuidado, como quien conoce los gustos del otro al milímetro. «A ti te gusta más suavecito, ¿verdad, mi vida?», dijo él, y la voz de la mujer respondió entre risas. Isabela no vio el rostro de la invitada, pero lo que sí vio fue suficiente. Los platos de juego de vajilla que ella eligió para la luna de miel, el mantel de lino bordado por su madre, las copas de cristal heredadas de la abuela. Cada objeto sobre esa mesa tenía una historia. Cada detalle representaba algo que ella había construido con amor. Y ahora, ahí, servía como escenografía para una cena que no era para ella. Fernando se acercó a la mujer y le acarició el rostro. «Isabela ya no siente nada. Es solo una sombra aquí dentro», murmuró con una sonrisa cínica, como si el desprecio fuera una medalla que se pudiera presumir. Isabela no lloró, ni siquiera respiró. Fue como si se desconectara de sí misma por un segundo, como si flotara por encima de esa escena, observando su propia tragedia desde afuera. No dio un paso más. No entró a la cocina. No gritó, ni reclamó, ni rompió nada. Dio un paso atrás, y luego otro, hasta desaparecer por la misma puerta por la que había entrado. En silencio, en completo control, porque a veces, el silencio es más aterrador que el grito más desgarrado. Subió a la habitación con pasos lentos, midiendo cada escalón como quien carga una bomba dentro del pecho. Su maleta aún colgaba del hombro, pero no tenía fuerzas para soltarla. En el espejo del pasillo, se miró por unos segundos. Su reflejo no mostraba lágrimas, pero sus ojos hablaban de una herida que iba más allá del engaño. Era el tipo de dolor que no arde por fuera, sino por dentro. Se sentó al borde de la cama, sin quitarse los zapatos. El eco de la frase «es solo una sombra aquí» dentro retumbaba como un eco venenoso. Apretó los dientes. No porque quisiera llorar, sino porque necesitaba no gritar. No durmió esa noche. Ni siquiera se acostó. Se quedó sentada, inmóvil, viendo cómo el amanecer comenzaba a teñir las paredes de su habitación. La luz entraba tímida, como si también temiera despertar la rabia que crecía dentro de ella. En su cabeza,
Mil pensamientos se agolpaban sin orden. ¿Desde cuándo? ¿Por qué en su casa? ¿Quién era esa mujer? Pero por sobre todo, ¿qué era lo que había cambiado en ella para que Fernando se atreviera a tratarla así? ¿En qué momento pasó de ser su compañera a ser una sombra? Y aún más inquietante, ¿cuánto de esa afirmación era cierta? Decidió no enfrentarlo. No esa noche, no en ese estado, porque a veces, el golpe más fuerte no es el que se lanza con rabia, sino el que se ejecuta con calma, con estrategia. Fernando no merecía una escena, merecía una lección. Y ella se la iba a dar. Pero no aún. Primero, tenía que entender con quién estaba lidiando. Lo observó desde la ventana mientras él acompañaba a la mujer hasta el auto, como un caballero encantador. Ella se reía, le tocaba el brazo, y al subirse al vehículo, le dio un beso. Isabela, desde la penumbra, anotó mentalmente un detalle. Él la llamó Ángela. Ese fue el primer nombre que escribió en su libreta, al amanecer, con tinta roja, como si fuera sangre. Ángela, subrayado 3 veces. No sabía todavía quién era, ni qué papel jugaba en la vida de Fernando, pero si sabía algo, ese nombre marcaría el comienzo de su nuevo camino. Un camino superador, que no se basaría en lágrimas, sino en acciones. Porque había algo más profundo que el dolor, la traición disfrazada de rutina. Y eso no se perdona, se cobra. El plan aún no estaba claro, pero una cosa sí lo estaba. No volvería a ser sombra, ni dentro de su casa, ni dentro de sí misma. Esa mañana, cuando Fernando regresó y encontró a Isabela preparando café como si nada hubiera pasado, no sospechó ni por un segundo lo que ella había visto, ni lo que estaba por venir. La saludó con un beso frío, más por costumbre que por amor, y ella sonrió como quien firma un pacto silencioso con el destino. El café estaba caliente, pero la mirada de Isabela helaba. No preguntó nada, no dijo nada. Se limitó a servirle una taza, mirarlo a los ojos y decir: «Dormiste bien, ¿verdad?». Él asintió, sin saber que, desde ese instante, la mujer que conocía ya no existía. Desde ese día, cada gesto de Isabela tuvo una intención, cada palabra, un propósito, cada silencio, una estrategia. Porque cuando una mujer herida no grita, sino que planea, el mundo debería temblar. Fernando creyó que su traición había pasado desapercibida, y eso fue su mayor error. Isabel había vuelto antes de tiempo, sí, pero no era casualidad. Era la vida poniéndola justo donde tenía que estar para descubrir la verdad. Una verdad que la desgarraba, pero que también la despertaba. Esa noche marcó el inicio de una historia emocionante, y también el principio de una venganza que él jamás imaginaría. Fernando despertó con la tranquilidad del que cree tener todo bajo control. Caminaba por la casa como si nada hubiera pasado, como si la cocina no hubiera sido escenario de su traición apenas unas horas atrás. Saludó a Isabela con un beso apurado en la frente, de esos que se dan sin pensar, y comentó que tenía una reunión temprano. Ella, con la misma serenidad con la que había servido el café, le respondió con una sonrisa. «Te ves cansado», murmuró, y él ni siquiera notó el tono oculto en esa frase. Lo que Fernando ignoraba es que Isabela ya no era la misma. Algo se había roto, sí, pero también algo había despertado. Y no tenía nada que ver con venganza impulsiva, era algo más profundo, una necesidad de renacer. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia, casi de arte escénico. Isabela jugaba el papel de esposa tranquila con una perfección que rozaba la crueldad. Le preparaba el desayuno, lo escuchaba hablar del trabajo, incluso le preguntaba cómo iba el desarrollo de la famosa fórmula. «Va a cambiar el mundo», decía él con soberbia. Ella asentía, con la mirada puesta en la taza, como si no importara. Pero por dentro, cada palabra que él pronunciaba era almacenada como evidencia. Lo observaba con la frialdad de una científica. Cada gesto, cada mentira pequeña, cada mensaje que contestaba a escondidas. Lo analizaba como quien estudia una bacteria bajo el microscopio. El primer detalle tangible apareció una mañana cualquiera. Isabela estaba limpiando debajo del sofá cuando sintió algo metálico tocar sus dedos. Era un colgante dorado, con la letra A incrustada en brillantes baratos. No era de ella. Nunca lo había visto. Lo sostuvo entre los dedos como si se tratara de una reliquia arqueológica. «Ángela», pensó. Confirmación. Sin pestañear, lo guardó en una pequeña cajita de madera donde tenía cartas antiguas, recuerdos de juventud, cosas que alguna vez fueron importantes.
no porque pensara conservarlo, sino porque cada pieza del rompecabezas tendría su lugar. Y cuando todo estuviera listo, bueno, entonces veríamos. Esa noche, fingió tener insomnio. Dijo que no podía dormir, que el estrés la tenía tensa, que necesitaba espacio. Fernando lo aceptó sin cuestionar, no porque fuera comprensivo, sino porque, en el fondo, le convenía. Más libertad, más excusas. Isabela se mudó al cuarto de huéspedes con su almohada y su libro, como si se tratara de una decisión temporal. Pero ya nada sería temporal. Ese fue el momento en que decidió separarse de él, emocionalmente. Aún compartían casa, comida y horarios, pero ya no eran pareja. No en el sentido real. Lo miraba desde lejos, como se mira a un extraño que un día te juró amor eterno y hoy no recuerda ni cómo te gusta el té. A los ojos de Fernando, ella estaba distraída, a veces callada, otras absorta. Le atribuía ese estado a su reciente retiro espiritual. A lo mejor ya no sabe ni cómo hablar con gente real, dijo riéndose con un amigo por teléfono. Isabela escuchó todo desde el pasillo. No reaccionó, solo lo anotó mentalmente. Él la subestimaba, la creía débil, lo cual era perfecto, porque no hay mejor disfraz para una mente superadora que parecer frágil. El poder de Isabela no estaba en gritar ni en romper cosas. Estaba en observar, en callar, en hacer creer y en planear con una precisión quirúrgica. Una mañana, después de que Fernando salió para el trabajo, Isabela se quedó mirando fijamente la cocina. Ese lugar ya no le pertenecía. Había sido profanado. Las flores secas sobre la mesa, las sillas mal acomodadas, el perfume ajeno flotando en el aire. Ya no era su espacio. No podía seguir viviendo entre esos restos. Necesitaba cambiar algo. Así que, sin decirle nada a nadie, contactó a un arquitecto de interiores. Quería reformar la cocina. Quería transformar el escenario de su humillación en algo nuevo. Algo suyo. El hombre llegó esa misma tarde y ella le explicó, con voz suave pero decidida, que quería derribar todo y empezar de cero. El arquitecto, un joven de mirada curiosa, le hizo varias preguntas técnicas. Ella respondió con calma, como si hablara de colores y texturas, pero en realidad hablaba de cicatrices y reconstrucción. Mientras caminaban por el espacio, él midió los armarios, los muros, los ángulos. De pronto, se detuvo frente al mueble más antiguo de la cocina, un armario empotrado que siempre había estado ahí, casi como un fantasma del pasado. Este compartimento tiene algo raro, comentó, golpeando levemente con los nudillos. Sonó hueco. Isabela sintió una punzada en el pecho. No era miedo, era anticipación. ¿Podrías abrirlo?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Él dudó un poco, pero accedió. Sacó una pequeña linterna y herramientas. Desatornilló con cuidado una parte del zócalo inferior y empujó una tapa de madera que estaba mal encajada. Detrás de ella, una pequeña caja de cartón envuelta en papel envejecido. ¿Esto estaba aquí antes?, preguntó él. No tengo idea, respondió Isabela, aunque sí la tenía. No de qué contenía, pero sí de lo que representaba. Lo tomó entre sus manos como si se tratara de un corazón palpitante. Déjalo aquí, por favor, dijo, y él obedeció. No era momento de abrirlo. No con un extraño en casa. Lo que fuera que estuviera allí, tendría que revelarse en privado. Esa noche, esperó a que Fernando se durmiera profundamente. Aseguró la puerta del cuarto de huéspedes, encendió una lámpara tenue y colocó la caja sobre el escritorio. Respiró hondo antes de abrirla. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de esa mezcla rara entre expectativa y rabia. Dentro, encontró papeles amarillentos, algunos con manchas de café, otros con fechas de hace más de 3 años. Reconoció su propia letra en uno de los márgenes. Era una fórmula, o parte de una, y al fondo de la caja, escondido entre carpetas dobladas, un documento firmado. No por ella, solo por Fernando. Un contrato. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué clase de contrato era ese? ¿Por qué estaba escondido detrás de un mueble? Como un secreto sucio. No lo leyó completo. No esa noche. Estaba demasiado abrumada. Lo que sí entendió fue suficiente para encender una nueva chispa. Algo que le pertenecía había sido ocultado, silenciado, borrado. No era solo una traición emocional. Era algo más grande, algo profesional, algo que iba directo a su identidad, a su inteligencia, a su dignidad. Cerró la caja, apagó la lámpara
y se acostó boca arriba mirando el techo. Ya no había vuelta atrás. Esa mujer que él creía conocer había dejado de existir. Al día siguiente, Fernando le preguntó por qué quería reformar la cocina. «Es solo un cambio», dijo ella, con una sonrisa suave. «Necesito que las cosas se vean diferentes para poder sentirme diferente». Él rió, besó su cabeza y salió al trabajo, sin notar que su esposa se había convertido en otra. En alguien más compleja, más peligrosa, más emocionante de lo que jamás imaginó. Porque cuando una mujer descubre que su historia fue reescrita sin su permiso, no busca venganza por impulso. Busca justicia con estrategia. Y eso, Fernando, eso apenas comenzaba. Isabela nunca había sentido tanta certeza en su vida. Desde el momento en que sus dedos tocaron esa caja escondida tras el mueble, supo que estaba en el camino correcto. No era una corazonada, era ciencia emocional. Porque así como una fórmula no se sostiene sin evidencia, tampoco una traición. Y ella, aunque herida, no iba a moverse desde la rabia. No, lo haría desde la estrategia, desde el cálculo frío, como en los viejos días de laboratorio, cuando cada variable contaba. Al fin y al cabo, una mujer superadora no se deja caer. Se levanta, toma notas y actúa. Ya en la soledad de su estudio, con la caja frente a ella, encendió una vela aromática, lavanda, porque incluso el dolor tiene sus ironías, y sacó uno a uno los papeles. No quería que nada quedara sin analizar. Lo primero que notó fue su propia letra en los márgenes de una hoja. Una fórmula, incompleta, sí, pero claramente suya. Recordó haberla trabajado hace años, en noches largas con café recalentado, mientras cuidaba a su madre enferma. Fernando, en ese entonces, era solo un ayudante entusiasta. La idea base, el concepto madre, había salido de ella. Y ahora, ¿qué hacía esa hoja en una caja escondida tras la cocina? El segundo hallazgo fue aún más perturbador. Un contrato. No tenía membrete oficial, pero sí portaba un lenguaje técnico, firmado únicamente por Fernando. Fecha de hace 2 años. En él, se especificaba la cesión de derechos de una patente farmacéutica, pero no decía quién la cedía, solo quién la recibía: Fernando Ruiz Salvatierra. ¿Patente de qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y lo más inquietante, ¿por qué lo escondió ahí? Nada de eso encajaba aún, pero Isabela no necesitaba todas las piezas para saber que aquello era grave. Lo suficientemente grave como para cambiarlo todo. Durante años, Isabela había confiado ciegamente, no solo en Fernando como esposo, sino como socio intelectual. Habían compartido ideas, hipótesis, sueños. En los primeros años de matrimonio, sus charlas nocturnas eran puro entusiasmo científico. Ella proponía líneas de investigación, él las organizaba, les daba estructura. Nunca pensó que el hombre que dormía a su lado un día podría robarle algo tan esencial como su idea más valiosa. Porque la traición no siempre viene con labios de otra mujer. A veces se disfraza de silencio, de papeles escondidos, de firmas ausentes. Guardó todo de nuevo, con el cuidado de quien manipula dinamita. Sabía que cualquier paso en falso podía arruinar el plan que recién comenzaba a tomar forma. Esa noche, durmió poco, pero al menos durmió. El dolor había dado paso a otra emoción: claridad. Al día siguiente, mientras servía el desayuno como si nada, Fernando comentó que tal vez debían contratar a alguien para limpiar mejor detrás de los muebles. «Encontré polvo de años», dijo entre risas. Isabela tragó saliva. «Lo anotaré», respondió con una dulzura que escondía un veneno lento. Esa mañana, mientras él salía rumbo a la oficina, Isabela regresó a la cocina, esta vez con una libreta en mano. Tomó medidas, anotó fechas, trazó conexiones. Era como volver a la ciencia pura, a esa lógica que siempre la había salvado cuando el mundo emocional se volvía inestable. Recordó una máxima que su mentora en la universidad le repetía: las ideas sin pruebas son emociones, las pruebas sin acción son desperdicio. Pues bien, ya tenía ambas. Ahora necesitaba actuar. Pero antes, debía saber hasta dónde llegaba el alcance del engaño. Esa misma tarde pidió cita con una abogada. No dio su nombre real. Se presentó como Laura Mendoza, un alias que usaba para protegerse en foros científicos. Expuso su caso como si fuera una hipótesis ajena. Digamos que una mujer crea una fórmula innovadora con su pareja. Él luego la registra como propia, sin avisarle. ¿Qué opciones tiene ella legalmente, si no hay contrato firmado entre los dos?
Preguntó con voz serena. La abogada, perspicaz, la miró fijamente. Si hay pruebas del origen de la idea, si se puede demostrar coautoría, hay camino. Pero debe moverse con cuidado. Isabela agradeció, tomó nota y salió con paso firme. No tenía prisa. La prisa era para los desesperados. Ella no quería arrebatarle a Fernando una idea. Quería arrebatarle la máscara. Mientras volvía a casa, notó que el sol comenzaba a ponerse. Esa hora del día en que todo parece calmo, pero el mundo sigue girando con intensidad. Se detuvo frente a una florería y compró margaritas. No porque le gustaran, sino porque a Fernando le molestaba su olor. Renovar el ambiente, le diría, al llegar a casa. Y él volvería a sonreír, confiado. Pobre idiota. Esa noche, antes de dormir, Isabela volvió a revisar el contrato. Esta vez, con una mirada distinta. Notó un número de folio en la esquina inferior. Algo que podía estar registrado. Un posible hilo del cual tirar. En su interior, algo se acomodaba. Como cuando una pieza de rompecabezas encaja y se escucha ese clic mental que dice «vas bien». No estaba segura aún de todo, pero ya no se sentía perdida. Al contrario, sentía que estaba justo donde debía estar. Porque a veces, para descubrir una verdad emocionante, hay que atreverse a mirar donde nadie más mira. Lo que Fernando nunca imaginó fue que la mujer que él subestimó durante tanto tiempo, ahora estaba reconstruyendo su identidad con la precisión de una cirujana. Él creía que ella lloraba en silencio, que meditaba para sanar, que su ausencia de emociones era resignación. Pero no, era cálculo, era estrategia, era preparación. La superación de Isabela no era la típica de los libros de autoayuda. Era una que se armaba con datos, con pruebas, con silencios inteligentes. Y con una caja encontrada detrás de una pared. Porque hay secretos que solo se revelan cuando una mujer está lista para verlos. El misterio aún no estaba resuelto, pero Isabela ya no dudaba de su intuición. Sabía que esa fórmula no era solo una idea científica. Era la metáfora perfecta de su vida. Algo que ella había creado con amor, que él había empaquetado con ego, y que ahora ella iba a recuperar con inteligencia. No para restregárselo en la cara, no para ganarse un aplauso, sino para recuperar algo más valioso que el reconocimiento, el control de su historia. Porque si hay algo que Fernando olvidó, es que una mujer traicionada no siempre destruye. A veces, reinventa. El nombre Ángela no se le salía de la cabeza, como si cada letra se hubiera tatuado en su memoria a fuego. En las últimas noches, Isabela se repetía ese nombre como si fuera un mantra inverso, una palabra prohibida que contenía todas las respuestas que aún no tenía. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde había salido? ¿Qué lugar ocupaba exactamente en la vida de Fernando? ¿Era solo una aventura pasajera o formaba parte de algo mucho más estructurado? Porque si había algo que Isabela sabía, es que un hombre que traiciona así, no improvisa, y menos si tiene tanto que perder. Frente a su computadora, con una taza de té de jazmín entre las manos, Isabela abrió una pestaña de incógnito y empezó a buscar. Primero en redes sociales, luego en bases de datos públicas. Incluso revisó boletines de la empresa donde trabajaba Fernando. No tardó en encontrarla. Ángela Martínez Ríos, bioquímica, graduada con honores. Asistente de investigación en la misma compañía farmacéutica. Foto de perfil perfecta, cabello recogido, bata blanca, sonrisa contenida. El tipo de mujer que parece inofensiva, pero que sabe exactamente lo que quiere y cómo obtenerlo. Más allá del dolor, Isabela sintió algo parecido al respeto. No por Ángela en sí, sino por su capacidad de insertarse en un terreno que no le pertenecía. Una mujer que se mete en la cocina ajena y se sirve una copa de vino no lo hace por accidente. Lo hace porque se siente autorizada. Y esa autoridad, alguien se la dio. Alguien como Fernando. Porque en este tipo de traiciones, no hay inocentes. Hay cómplices. Y cada gesto entre ellos, cada palabra, cada caricia, había sido un acuerdo silencioso para borrar a Isabela. Pero lo que ninguno de los dos había previsto es que ella no iba a desaparecer tan fácil. Decidió entonces salir a escena, pero no como víctima. Se arregló con esmero. Vestido azul cobalto, labios en rojo profundo, cabello recogido con firmeza. Como una declaración de guerra vestida de elegancia. Llamó a Fernando para invitarlo a almorzar. Siento que últimamente estamos desconectados. ¿Te parece si nos vemos a mediodía?, dijo con voz suave. Él, sorprendido pero halagado, aceptó sin pensar.
Isabela colgó el teléfono con una sonrisa contenida. Esa sería su primera jugada visible. No para confrontar, sino para medir. Porque antes de atacar, hay que observar el terreno. El restaurante elegido no fue casual. Era el mismo donde Fernando solía llevarla cuando querían celebrar los pequeños logros. La ironía era parte del menú. Se sentaron frente a frente, como dos viejos conocidos intentando revivir una coreografía olvidada. Él habló sin parar, como suele hacer alguien que quiere ocultar algo. Ella, en cambio, apenas intervenía. Observaba sus gestos, sus pausas, su forma de evitar mirarla a los ojos. ¿Y cómo va la fórmula?, preguntó ella con dulzura. Estamos por finalizarla. El evento de presentación es en 2 semanas, respondió él, inflando el pecho. Debe ser emocionante sentirte tan cerca del éxito, dijo ella. Él no notó la trampa. Cuando regresaron a casa, Isabela fingió dolor de cabeza. Necesitaba estar sola para digerir lo que acababa de confirmar. Fernando no solo seguía adelante con el proyecto que iniciaron juntos, sino que además pensaba presentarlo en sociedad como si fuese exclusivamente suyo. Ella sintió una mezcla de asco y determinación. ¿Cómo alguien puede robarte tus ideas y luego mirarte a los ojos como si nada? Pero claro, eso no era lo peor. Lo peor era la certeza de que Ángela también lo sabía, que estaba involucrada en ese robo emocional e intelectual, y que entre los dos habían decidido borrarla. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el borde de la cama, con la luz apagada, viendo las sombras danzar en la pared. Las lágrimas no vinieron, no quedaban. Lo que quedaba era algo mucho más peligroso, la necesidad de justicia. Pero no una justicia ruidosa, impulsiva, torpe. No, una justicia que se construye con precisión, con cada dato, con cada prueba. Porque Isabela no era solo una mujer herida. Era una mujer con memoria, con documentos, con inteligencia. Y eso, en manos de alguien traicionado, puede ser más letal que cualquier arma. Lo que más le dolía, tal vez, era darse cuenta de lo poco que la conocía Fernando. Creía que su silencio era debilidad, que su elegancia era resignación, que su calma era olvido. Pero no, Isabela no estaba quieta. Estaba analizando, planeando, y sobre todo, recordando quién era antes de amar a un hombre que se encargó de convertirla en sombra. La traición no la destruyó, la reveló, la obligó a mirarse en el espejo y preguntarse, ¿quién soy sin él? Y lo que vio ahí, la sorprendió, porque era más fuerte, más profunda, más peligrosa de lo que ella misma imaginaba. Mientras tanto, Fernando dormía tranquilo. En su mundo, nada había cambiado. Su ego lo protegía como una cúpula de cristal. Creía que el engaño era un secreto bien guardado, que Ángela era una conquista privada, que Isabela era una pieza más del mobiliario. Pero el mobiliario se estaba moviendo, cambiando, y cuando un objeto cobra vida, deja de ser decorativo, se vuelve protagonista. Isabela ya no era parte del fondo, era el centro, y su historia, aunque Fernando no lo supiera aún, iba a escribirse con tinta indeleble, no para que la leyera, sino para que todos lo hicieran. Y ahora, querido lector, dime algo, así, sin rodeos. ¿Tú serías capaz de callar, de fingir amor mientras planeas justicia? ¿O preferirías enfrentar la traición en el momento, aunque eso signifique arruinar tu estrategia? Porque hay quienes dicen que lo valiente es confrontar, pero a veces, lo verdaderamente valiente es esperar. Había algo profundamente simbólico en revisar papeles viejos con manos firmes. Isabela desplegó los documentos sobre la mesa como si se tratara de un mapa de guerra. Uno a uno, los fue leyendo, releyendo, cruzando datos, fechas, detalles. El nombre de Fernando estaba en todas partes. Él era el autor, el firmante, el responsable de cada paso registrado oficialmente. Lo curioso y doloroso era que su nombre, el de ella, no aparecía en ninguna parte. Ni siquiera una mención, ni un coautora, ni un agradecimiento, nada. Era como si nunca hubiera existido en el proyecto. Como si hubiera sido un fantasma que trabajó en silencio y al final fue borrado sin rastro. Ese silencio institucional fue más duro que la infidelidad física, porque la traición profesional no solo duele en el alma, también te quita identidad. ¿Cómo puede alguien robarte la idea más brillante de tu vida y actuar como si tú nunca hubieras estado ahí? Isabela sintió un nudo en el estómago, no por rabia, sino por el vacío.
como si hubieran arrancado un pedazo de su historia y lo hubieran vendido bajo otro nombre. Lo más increíble era que todo había empezado como una colaboración amorosa. Charlas al amanecer, ideas anotadas en servilletas, discusiones científicas entre besos y risas. Y ahora, eso era propiedad exclusiva de Fernando. Abrió su carpeta personal de correos antiguos y buscó conversaciones que pudieran ayudarla a reconstruir su participación. Encontró varios. Correos donde ella describía líneas de trabajo, donde le pedía opiniones, donde claramente se evidenciaba una co-creación. También encontró archivos adjuntos con nombres de documentos que luego aparecían en los registros oficiales, solo que firmados por él. Era el mismo contenido, las mismas fórmulas, pero el crédito, la autoría, la gloria, todo se lo había atribuido Fernando. Y mientras más leía, más claro lo veía. Eso no había sido un descuido. Había sido un plan. Por eso, decidió crear su propio expediente. No como venganza, sino como restauración. Porque antes de hacer justicia, había que dejar constancia. Organizó los documentos, los ordenó cronológicamente, les puso etiquetas. Cada pieza era una prueba de su existencia. Una evidencia de que su historia sí había ocurrido, aunque Fernando intentara negarla. Al final del día, tenía más de 30 archivos clasificados. Y aún quedaban más por recuperar. El proceso la empoderaba. Era como coser un vestido que alguien había rasgado a propósito. No por él, no por el público, por ella, para no olvidarse de quién era. En medio de esa tarea, decidió volver a revisar la vieja libreta donde solía anotar sus ideas científicas. La encontró al fondo del armario, entre libros de química orgánica y un cuaderno de recetas que su madre le había regalado. La cubierta estaba gastada, pero el interior vibraba. En la tercera página, fechada con bolígrafo azul, aparecía la primera versión del compuesto base que luego daría origen a la fórmula final. Con su letra, con sus correcciones, y una nota al margen que decía, discutir esto con Fernando podría ser útil para regular el pH. Era una joya que nadie más tenía. Al ver esa página, Isabela no pudo evitar soltar una carcajada amarga. Ahí estaba, el inicio de todo. La chispa que ella había encendido. Y pensó, si esto llegara a manos de un juez, no cabría duda. Lo que le habían hecho no era solo una traición personal. Era un robo intelectual. Y lo peor de todo era que, en algún momento, ella había confiado tanto en él, que nunca consideró protegerse legalmente. ¿Quién firma contratos con la persona que ama? ¿Quién exige reconocimiento por algo que se creó entre caricias? Pues tal vez nadie. Pero ahora entendía por qué muchas mujeres que construyen junto a otros terminan invisibles. Esa tarde, llamó a la misma abogada del otro día. Usó el alias de Laura Mendoza y pidió una cita presencial. Quería mostrarle algunos papeles. En el trayecto, iba tranquila, pero con el corazón cargado. No era miedo, era una mezcla rara entre desahogo y propósito. Cuando llegó, sacó de su bolso una carpeta roja. Esto lo desarrollé junto a mi pareja. Él lo registró como propio. Quiero saber si tengo posibilidad de demostrar que soy coautora y reclamar lo que me pertenece, dijo sin rodeos. La abogada hojeó los papeles en silencio. Y después de unos minutos, levantó la mirada. Tienes mucho más que una posibilidad. Tienes un caso fuerte. Esa frase fue como un abrazo que Isabela no sabía que necesitaba. No por el dinero, no por el reconocimiento, sino porque alguien, al fin, validaba su verdad. Tendremos que trabajar con fechas, con textos, correos, testigos. Será un proceso largo, pero si lo haces bien, no solo recuperarás tu nombre, lo harás quedar como lo que es, agregó la abogada. Isabela sonrió, no por malicia, sino por alivio. Tal vez por primera vez en meses, sintió que la balanza se movía a su favor, que la historia podía tener otro final, uno más justo, más emocionante, más suyo. Al regresar a casa, notó que Fernando estaba cocinando. Algo raro, porque él odiaba hacerlo. Pensé que te gustaba el risotto, dijo, sirviendo el arroz como si nada pasara. Isabela lo miró desde la puerta. Ese hombre que una vez amó ahora le parecía un actor mediocre, pero no le dijo nada. Se sentó a la mesa y probó una cucharada. Está bien, aunque le falta sal, comentó, sonriendo. Él rió nerviosamente. Ella lo observó en silencio, porque en ese momento entendió algo poderoso. Él ya no tenía control. Y eso lo sentía, lo intuía.
pero aún no sabía por qué. El juego había comenzado, pero no era un juego de venganza simple. Era un proceso de recuperación profunda, porque más allá del reconocimiento público, Isabela buscaba algo más íntimo, más complejo: reconstruirse. Ser de nuevo esa mujer que creaba, que pensaba, que proponía. La mujer que no necesitaba permiso ni validación. Y aunque el nombre en los papeles hubiera desaparecido, su esencia seguía viva. Lo emocionante de todo esto era que, al armar el rompecabezas, también estaba armando su alma. Y eso no tenía precio. Isabela despertó ese día con un impulso diferente. Ya no se sentía flotando en la tristeza, ni atrapada en una rutina emocional que la desgastaba sin que se diera cuenta. Se sentía firme, como si cada documento que había recuperado la hubiera soldado de nuevo. No era cuestión de ego, era identidad. Así que, mientras Fernando se duchaba, ella se sentó frente al espejo y se dijo en voz baja: voy a recuperar lo que soy, desde el origen. Y para eso, sabía que tenía que volver al punto de partida, donde todo comenzó, donde nació la fórmula, donde nació su sueño, la universidad. Llamó temprano al departamento de investigación científica de su antigua facultad. Fingió curiosidad académica, no necesidad legal. Preguntó si aún conservaban registros de proyectos colaborativos de exalumnos. La recepcionista fue amable, pero evasiva. Le ofreció enviarle por correo electrónico un formulario de solicitud. Isabela insistió. Dijo que prefería pasar personalmente, que estaba en la zona, que no tardaría. Colgó antes de recibir una negativa definitiva. A veces, la determinación se impone como un permiso. Media hora después, estaba frente a la antigua entrada de la universidad, esa que tantas veces cruzó con libros bajo el brazo y sueños intactos. La nostalgia la golpeó fuerte. Recordó los días de lluvia entrando empapada, las noches de café con compañeros, las discusiones encendidas sobre ética científica. Caminó por el pasillo largo del bloque C hasta llegar al archivo general. Una joven archivista la recibió con un gesto aburrido. Pero Isabela, con su tono dulce y su mirada firme, le explicó que necesitaba revisar documentos del año en que se diseñó el proyecto de síntesis química que luego derivó en la patente de Fernando. La muchacha, un poco escéptica al principio, accedió a revisar por curiosidad. «Deme una hora», dijo. Mientras esperaba, Isabela se sentó en una de las bancas del jardín central. Era una de esas tardes donde el sol no brilla, pero tampoco se esconde. El cielo gris parecía acompañar sus pensamientos. Abrió su libreta de apuntes y escribió: «Hoy vine a buscar mi nombre. No por poesía, sino por exactitud». Porque eso era lo que estaba haciendo. No buscaba venganza, ni siquiera justicia, en el sentido tradicional. Quería, simplemente, que el mundo recordara que ella estuvo ahí, que su aporte existió, y que una traición no podía borrar su historia, ni de los papeles, ni del alma. Una hora después, la joven archivista apareció con una caja. «Esto es todo lo que tenemos de ese año. Puede revisar aquí mismo», dijo. Isabela sintió un cosquilleo en las manos mientras abría la tapa. Dentro había carpetas, actas de evaluación, hojas de observación de prácticas. Empezó a buscar con paciencia. Al principio, nada. Nombres de otros estudiantes, de otros proyectos. Pero la carpeta número 4, ahí estaba. Su nombre: Isabela M. del Solar, investigadora principal, experimento de síntesis molecular aplicada en bioresistencia. Y abajo, su firma. Real, clara, fechada. Siguió leyendo. Había informes intermedios, actas de revisión por pares, incluso una presentación impresa con sus gráficos. Sintió que el corazón le latía en las sienes, no solo por la emoción, sino porque cada hoja era una prueba concreta, palpable, legal. Era como recuperar fragmentos de sí misma que habían estado enterrados bajo la alfombra de la traición. La archivista la miraba de reojo. Isabela le pidió copias oficiales. Firmó formularios, pagó las tasas, esperó con calma. No tenía prisa, porque cuando uno reescribe su historia, cada minuto cuenta, cada línea tiene valor. Antes de irse, se desvió hacia la oficina de la doctora Emilia Gálvez, su antigua mentora. No sabía si aún trabajaba allí, pero algo le decía que debía intentarlo. Tocó con suavidad, y, para su sorpresa, la voz al otro lado respondió: «Sí». Al abrir la puerta, se encontraron frente a frente. Emilia, con más canas y los mismos ojos sabios, la reconoció de inmediato. «Isabela»,
Pensé que ya no sabríamos de ti, dijo con una sonrisa triste. Isabela se acercó y la abrazó. Fue un gesto corto, pero necesario. Necesito que me confirme algo, doctora. Recuerda el experimento de bioresistencia que dirigimos juntas. Pasaron una hora repasando recuerdos. Emilia la miró con atención. Tú fuiste el corazón de ese proyecto. Hija, ¿qué ocurre? Isabela dudó un segundo, pero decidió confiar. Explicó todo, desde la fórmula hasta la desaparición de su nombre, desde la relación con Fernando hasta los papeles que había encontrado. Emilia escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Al final, fue ella quien dijo, yo misma tengo copia de ese informe. Nunca tiré nada tuyo, porque sabía que un día, tal vez volverías. Sacó un sobre de su archivo personal y se lo entregó. Contenía el informe completo, con la rúbrica de ambos. Al salir de la oficina, con el sobre bajo el brazo y las piernas temblorosas, Isabela supo que algo en su interior había cambiado. No solo estaba recuperando su historia, la estaba validando desde el origen. Cada paso dado era una victoria silenciosa, pero poderosa, porque cuando una mujer reconstruye su camino no para demostrar nada a los demás, sino para recordárselo a sí misma, lo que logra es irrompible. Fernando seguía sin saberlo. Seguía jugando a ser el genio, pero su castillo estaba hecho de vidrio, y ella ya sostenía las piedras. Esa noche, al llegar a casa, lo saludó como si nada. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él, mientras revolvía una salsa en la estufa. Productivo, respondió ella, colgando el sobre con los informes detrás de su abrigo. Fernando sonrió, ajeno. Te dije que la fórmula se presentará en el Hotel Orquídea. En el centro, nos van a aplaudir de pie, comentó con vanidad. Isabela se acercó, le dio un beso en la mejilla y respondió, estoy segura de que nadie lo olvidará. Y por primera vez, lo dijo con toda la intención. El evento benéfico fue anunciado por la empresa de Fernando como parte de su campaña de responsabilidad social. Isabela no tardó en verlo en redes, un brunch dominical para destacar el papel de la mujer en la ciencia. Oh, la ironía, pensó. Mujeres invisibles homenajeando a otras invisibles, mientras la amante del jefe se pasea con medallas ajenas. Ángela figuraba en el cartel como ponente invitada. Bastó eso para que Isabela supiera que era el momento. No para exponerla, sino para mirarla a los ojos. Entender su lenguaje, medir su ambición, descubrir si era una pieza o una jugadora. Inscribirse fue fácil. Bastaron unos cuantos clics y una pequeña donación simbólica. Usó otro nombre. Nada arriesgado, solo una versión reducida de su segundo apellido. Sabía cómo moverse en eventos así. Tacones discretos, vestido sencillo, sonrisa amable. El objetivo no era destacar, sino observar. Llegó puntual. El salón estaba decorado con elegancia contenida. Café, fruta, mesas redondas. Mujeres charlando entre sí, nerviosas. Isabela se sentó en una esquina, fingiendo revisar su celular. Esperaba, no con ansiedad, sino con la certeza de que algo importante estaba a punto de revelarse. Y entonces, ahí apareció. Ángela, más joven de lo que imaginaba, pero no tanto. Ropa pulcra, postura segura, maquillaje casi imperceptible. Saludaba a todos con amabilidad, pero sin afecto. Isabela la observó como quien estudia una célula bajo el microscopio. No había inocencia en ella, tampoco arrogancia. Había cálculo, el mismo tipo de cálculo que había visto 1000 veces en laboratorios, cuando alguien está a punto de presentar un resultado que no le pertenece por completo. Ángela no parecía una mujer enamorada, parecía una mujer que había apostado por el caballo ganador. Cuando se acercó a la mesa de Isabela, fue inevitable. Se saludaron con un apretón de manos. Soy Laura. Trabajo como editora freelance en temas de ciencia y tecnología. Me interesa mucho el papel de la mujer en procesos de innovación. Ángela sonrió, halagada. Justo de eso hablaré. Creo que a las mujeres nos cuesta más obtener el crédito que merecemos. Isabela asintió con calma. Sí, cariño, ni te imaginas cuánto. A lo largo de la conversación, Ángela habló más de lo necesario. Mencionó su trabajo con Fernando, cómo habían logrado consolidar la fórmula, cómo él le confió todo. Isabela no interrumpía, solo lanzaba preguntas precisas, pequeñas trampas escondidas entre cumplidos. ¿Y cómo fue el proceso de desarrollo? Tú estuviste desde el inicio. Ángela dudó un instante, pero respondió, no desde el primer experimento. Fernando tenía una base,
algo antiguo, pero lo reformulamos todo juntos. Ahí estaba la mentira, o la media verdad. Isabela notó cómo la mirada de Ángela se desviaba al decirlo. Era claro, había huecos en su historia. Y los huecos dicen más que las palabras, sobre todo cuando se los rellena con elogios propios. Durante su mini conferencia, Ángela usó frases vagas. Mucha emoción, pocos datos. Dijo que la inspiración vino de momentos difíciles que Fernando superó con inteligencia. Isabela tragó en seco, no porque doliera, sino porque el guión estaba perfectamente escrito para borrar su existencia. Ella había sido reemplazada no solo en la cama, sino también en el discurso. Pero eso era parte del juego. Y si algo había aprendido Isabela en todo ese proceso, era a controlar el impulso, a esperar el momento exacto. Y este no lo era. Todavía, al final del evento, Ángela se acercó para despedirse. Me encantó platicar contigo, Laura. Me encantaría que algún día escribieras sobre nuestra fórmula. Fernando dice que cambiará el paradigma de los tratamientos celulares. Isabela sonrió con elegancia. Sin duda, aunque antes de escribir, siempre me gusta entender bien cómo nacen las ideas. Saber desde dónde germinan. Ángela rió, nerviosa. Claro, aunque a veces es difícil recordar los detalles. Han pasado tantas cosas. Isabela bajó la mirada, fingiendo humildad. Pero en su interior, algo crecía, una certeza afilada. Esa mujer no era una víctima, era una aliada. Esa noche, Isabela escribió todo en su libreta. Cada gesto, cada frase, cada pausa sospechosa. Y al final, subrayó una oración que Ángela soltó sin pensar. Fernando me prometió que, después de la presentación, todo cambiaría. ¿Después de la presentación? ¿Cambiar qué? ¿Iba a dejarla? ¿Iban a anunciarse como pareja? ¿O era algo aún más estructural, como una reorganización dentro de la empresa? La traición amorosa ya estaba clara. Pero esto abría una nueva dimensión. Había más. Y Fernando seguía cavando su tumba sin darse cuenta. Desde la ventana de su estudio, Isabela miraba la noche caer. No sentía rabia, sentía dirección. Lo emocionante del momento no era descubrir lo que había hecho Ángela. Era entender cómo se lo habían repartido. Cómo entre los dos habían armado una narrativa para sepultarla. Pero ella ya no era sepultada. Era semilla. Y lo que estaba por brotar no iba a detenerse con discursos ni con llantos. Esa mujer con la que había conversado durante horas creyendo que hablaba con una extraña, pronto sabría quién era en realidad. Pero no hoy. Hoy, solo fue la presentación. La noche después del evento fue distinta a todas. Isabela no podía dormir, pero no por ansiedad o dolor. Era claridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ángela contando su versión edulcorada de los hechos. Fernando me confió todo, había dicho. Esa frase resonaba como un mantra falso. La historia estaba clara. Entre ambos habían construido un relato alterno, donde Isabela jamás existió. Ella no era la esposa, ni la autora, ni la base científica de la fórmula. Era simplemente un nombre borrado. Pero la verdad, por muy maquillada que esté, siempre deja rastro. Y ella ya tenía el camino trazado. Esa misma semana, recibió por correo el paquete que había solicitado con copia oficial de todos los archivos de la universidad. Lo colocó sobre la mesa del comedor y lo abrió con cuidado. Cada hoja era una bala. No de violencia, sino de precisión. No necesitaba gritar. No necesitaba venganza sangrienta. Solo necesitaba que el mundo viera lo que ella había construido. Lo que otros querían presentar como suyo. En ese instante, decidió que todo terminaría el día de la presentación oficial de la fórmula. En ese salón, frente a directivos, inversores, prensa, frente a todos. El primer paso fue digitalizar todo. Contrató un diseñador gráfico freelance para armar un dossier profesional. Es para una publicación académica, dijo con tono neutro. El joven no preguntó, solo hizo su trabajo. Mientras tanto, Isabela escribió un texto de introducción donde explicaba el contexto de la fórmula, sus orígenes, el desarrollo y cómo se había desvirtuado el proceso de autoría. Era elegante, sutil, demoledor. Incluyó citas, capturas de pantalla de correos, incluso partes de su libreta de laboratorio. Cada página brillaba con verdad. Verdad científica, verdad personal, verdad emocional. El segundo paso fue contactar a la empresa organizadora del evento de presentación.
Isabela se presentó como periodista científica interesada en cubrir el acto. En cuestión de horas recibió un correo de confirmación. Estaba dentro. Fernando, mientras tanto, seguía sonriendo como si viviera en una nube. No sospechaba nada. La trataba con esa condescendencia automática de quien cree que ya no hay amenaza. «Qué bueno que estás más animada», le dijo una noche, sirviendo vino. «Te hacía bien ese retiro. Ahora estás más centrada». Isabela asintió, pensando, sí, centrada en verte caer. Una tarde, Fernando llegó emocionado. Traía en la mano una memoria USB. Mira lo que armó el equipo de comunicaciones, el video institucional. Quedó increíble. Lo conectó al televisor sin pedir permiso. Apareció su rostro, su voz, hablando de innovación y compromiso científico. Isabela miró en silencio, apretando los labios. Cuando terminó, él la miró con orgullo. ¿Qué opinas? Ella respiró profundo. Está limpio, muy bien producido, clarito todo. Él no captó el doble sentido. Porque sí, estaba limpio. De su nombre, de su historia, de su verdad. Pero no por mucho tiempo más. Esa noche, Isabela supo que el momento estaba por llegar. El día del evento, no solo se sabría la verdad. Se vería, se sentiría. Ella no necesitaba decir nada con rabia. Bastaba con mostrar. Porque lo más emocionante de una verdad silenciada es que, cuando sale a la luz, arrasa con todo. Como el sol después de una tormenta larga. Como la voz que estuvo años callada y de pronto suena más fuerte que nunca. Isabela ya no se veía a sí misma como víctima. Se veía como protagonista. Dueña de una historia que estaba a punto de cambiar de rumbo. Comenzó a ensayar lo que diría si le daban el micrófono. No preparó un discurso. No leía nada. Solo imaginaba, visualizaba, cómo se levantaría, cómo caminaría hasta el frente, cómo miraría a los ojos de Fernando y de Ángela, sin decir una sola grosería, sin perder el control. Porque la elegancia, cuando nace del dolor, tiene una fuerza que desarma a cualquiera. Y ella no quería arruinar la presentación. Quería reescribirla. Que todos los presentes recordaran que detrás de esa fórmula había una mujer que fue traicionada, borrada, pero jamás derrotada. Con cada detalle que organizaba, con cada archivo que revisaba, la farsa tomaba forma. Una forma tan pulida que parecía real. Y tal vez eso era lo más aterrador, que la mentira se había disfrazado de mérito. Pero ella no iba a romperla con furia. La iba a desmontar con lógica, como se desmonta un experimento falso. Paso a paso, frente a todos, sin gritos, sin escándalos, con pruebas. Porque cuando una mujer superadora elige el camino de la exposición pública, no lo hace para dañar, lo hace para sanar, para cerrar un ciclo, y para que nadie más tenga que vivir lo mismo. Y entonces, mientras revisaba por última vez la carpeta que enviaría a los organizadores del evento con su agradecimiento sorpresa, se detuvo un segundo. Se miró al espejo. ¿De verdad estoy lista para esto?, se preguntó. Pero la respuesta llegó sola. Estaba más que lista. No para vengarse, sino para recordarse, para ponerse de nuevo en el centro de su vida. Porque cuando te arrancan el nombre, tienes dos opciones: rendirte o volver a gritarlo con fuerza. Y ahora, te pregunto a ti que estás leyendo esta historia, ¿qué harías tú si alguien tomara lo que más amas, lo que creaste con el alma, y lo presentara al mundo como suyo? ¿Te quedarías callado por orgullo o lo expondrías todo aunque duela? Porque hay silencios que te matan y verdades que te salvan. La mañana del evento estaba cada vez más cerca. Pero no fue ese dato el que despertó a Isabela antes del amanecer. Fue su propio reflejo. En medio del silencio, abrió los ojos y sintió que algo dentro de ella se había reacomodado. Ya no era una mezcla de furia contenida ni ansiedad por la verdad. Era algo más sobrio, más maduro, como si finalmente se reconociera a sí misma después de años de haber vivido bajo la sombra de un otro. Se levantó y fue directo al espejo del baño. Se observó largamente, los ojos más claros, la espalda más recta, el gesto firme. Por primera vez en mucho tiempo, se dijo en voz baja: «Tú vuelves a estar aquí». Pasó horas seleccionando qué ponerse, no porque quisiera impresionar, sino porque sabía que el atuendo sería parte del mensaje. Nada grita más que una presencia que no se esperaba. Optó por un vestido rojo escarlata, el mismo color de la blusa que usaba la noche en que nació la fórmula. Cabello recogido, aretes discretos, zapatos firmes. Quería verse como lo que era,
la autora, la traicionada y la dueña de la historia. Guardó en su bolso el pendrive con el video que había armado. No llevaba discurso, ni tarjetas, ni notas. Lo único que llevaba era su verdad. Antes de salir, se detuvo frente al espejo una última vez. Recordó todos los momentos en que se sintió pequeña, minimizada, invisible. Los no exageres, los eso lo inventaste tú, los es que tú eres demasiado sensible. Todo eso había sido parte del plan, del borrado, de la erosión lenta que muchas veces se disfraza de amor. Pero ya no, hoy se miraba con otros ojos. No como una víctima de traición, sino como una mujer superadora que eligió escribir su propio desenlace. Y no para venganza, sino para reparación. Esa diferencia lo cambiaba todo. Al llegar al salón del evento, fue recibida con cortesía. El lugar estaba decorado con flores blancas y detalles metálicos. Elegante, sin excesos. Ella entregó su nombre a la recepción. Invitada de prensa, dijo. Le dieron una credencial y la acompañaron a una mesa en el centro, junto a otros miembros de medios científicos. Fernando aún no había llegado. Tampoco Ángela, pero el aire ya olía a anticipación. Isabela sacó su celular y revisó el archivo una vez más. No por inseguridad, sino porque ese acto de repaso la anclaba. Le recordaba cada paso que había dado hasta llegar ahí. Media hora después, el salón se llenó. Voces, risas falsas, aplausos tibios. Y entonces, por fin, Fernando apareció. Traje oscuro, sonrisa ensayada, mirada altiva. Isabela lo vio desde lejos. No se escondió, no bajó la mirada. Él pasó cerca de su mesa, pero no la reconoció. Ni se le cruzó por la mente que esa mujer elegante, serena, era la misma a la que solía ignorar en las mañanas mientras revisaba su celular. Y eso, curiosamente, fue un triunfo. Porque no hay nada más poderoso que hacerte visible justo cuando te creían borrada. Ángela llegó poco después. Vestido azul claro, carpeta en mano, sonrisa de evento. Saludó a varias personas con la soltura de quien cree que está escalando. Isabela la observó, no con rabia, sino con distancia, porque ya no había lugar para la competencia. Ella no quería bajarla, quería poner las cosas donde debían estar. Y eso incluía mostrar al mundo que la historia tenía otra versión, una que no dependía de palabras, sino de pruebas, de hechos, de firmas, de autoría, y sobre todo, de dignidad. En el escenario, se presentaron los ponentes. Fernando fue el último. Los aplausos fueron moderados, pero él los recibió como si fueran ovaciones. Tomó el micrófono con naturalidad. Buenas tardes. Hoy es un día muy especial, porque presentamos un avance que representa años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Isabela no pestañeaba. Cada palabra era una oportunidad para ver hasta qué punto él iba a sostener la mentira. Esta fórmula nació de una visión, una intuición científica que, con trabajo duro, se convirtió en realidad. El público escuchaba atento, ella también, pero con otra intención. Cuando terminó el discurso, la maestra de ceremonias tomó el micrófono y dijo: antes de cerrar, tenemos un mensaje de agradecimiento que uno de nuestros invitados especiales quiso compartir con todos ustedes. Nos pareció oportuno proyectarlo. Isabela se mantuvo inmóvil. El técnico se acercó a su mesa y le pidió el pendrive. Ella lo entregó sin decir palabra. Fernando, desde el escenario, levantó una ceja. Por un instante, su cuerpo se tensó. Ángela lo miró, confundida. Nadie entendía nada aún, pero ella sí. Ella sabía que el momento había llegado. Isabela no se levantó. No hizo escándalo. No anunció nada. Simplemente cruzó las piernas, enderezó la espalda y esperó. El telón de fondo cambió. La pantalla se iluminó. Y entonces comenzaron a aparecer los fragmentos. Capturas de pantalla de correos. Extractos del informe original con su firma. Audios con conversaciones científicas entre ella y Fernando. Y la última imagen era ella, frente al espejo, con el vestido rojo, mirando directo a cámara. Mi nombre es Isabela del Solar. Y esto también me pertenece. Y mientras la sala enmudecía, mientras los murmullos comenzaban a recorrer las mesas como un virus silencioso, ella no pensaba en venganza. Pensaba en redención. Porque mirarse al espejo y reconocerse después de tanto tiempo, eso no se logra con odio. Se logra con valor, con verdad, y con la decisión de no volver a ser invisible jamás. El salón del Hotel Orquídea vibraba con expectativa.
Mesas de mantel blanco, copas altas, luces cuidadosamente dirigidas a cada rincón donde pudiera haber una cámara. Todos sabían que se iba a presentar algo importante, pero nadie, excepto ella, sabía que ese día no sería recordado por la fórmula, sino por la verdad. Isabela llegó con puntualidad quirúrgica, cabello pulido, labios perfectamente delineados, mirada firme. Cada paso que daba era como una afirmación silenciosa. No era una exesposa asistiendo por nostalgia. Era una mujer regresando a ocupar su lugar real, el que le robaron, el que ahora venía a reclamar con clase. Cuando entró, más de uno volteó a verla. No porque la reconocieran, sino porque había algo en su aura que desentonaba con el resto. No estaba allí para lucirse, ni para aplaudir. Estaba para marcar territorio. Y eso se sentía. Se dirigió con calma hacia el sector de prensa. Mostró su pase, recibió una copa de cortesía, sonrió con cortesía mínima. Nada más. No saludó a nadie que no se lo pidiera. No buscó conversación. Cada segundo, cada gesto, era parte de su estrategia emocional. Estar presente sin anunciarse. Dejar que el silencio hiciera el trabajo. Porque a veces, la presencia lo dice todo. Fernando aún no la había visto. Estaba rodeado de colegas, hablando con soltura, como si el éxito le brotara por los poros. Llevaba un traje nuevo, recién ajustado, con un pañuelo azul en el bolsillo. Ángela estaba cerca, revisando papeles con concentración exagerada. Fingía nervios de profesional comprometida, pero en el fondo parecía más ansiosa que entusiasmada. Isabela los miró desde lejos. No con odio, con análisis. Ya no eran su dolor. Eran simplemente piezas de un tablero que ella entendía mejor que nunca. Sabía cómo se movían. Sabía que escondían. Y, sobre todo, sabía que les dolía ser ignorados por alguien que se suponía destruida. A la hora del almuerzo, se sentó en su mesa asignada. Observó cómo todo se desarrollaba con esa exactitud robótica de los eventos corporativos. Saludos fingidos, risas moderadas, brindis sin emoción real. Estaba todo perfectamente calculado, como la fórmula. Una estructura brillante, sin alma. Isabela comía lentamente, escuchando sin parecer interesada. Tenía la mirada de quien ya sabe el final de la película y solo está viendo si los actores improvisan. Su bolso reposaba sobre sus piernas, con el pendrive dentro. No lo tocaba, no lo miraba, pero sabía que era más poderoso que cualquier discurso que pudieran dar allí. Cuando el presentador oficial tomó el micrófono y dio la bienvenida formal, todo en el salón se transformó. Las luces bajaron un poco. Las pantallas se encendieron. El murmullo desapareció. Fernando fue anunciado como líder del equipo que desarrolló una fórmula que promete revolucionar la medicina celular. La palabra líder le dejó un sabor amargo a Isabela. Ella no necesitaba el título, pero sí que le dolía que lo llevara quien había robado la idea desde su raíz. Lo vio subir al escenario como si pisara nubes. Habló con carisma. Se lució. Y claro, no la mencionó ni una vez. A mitad del discurso, Fernando dijo: esta fórmula representa años de dedicación, pero sobre todo, representa el trabajo en equipo. No se logra nada solo. Isabela bajó la mirada y apretó la copa. Mentiroso elegante, pensó. Ni siquiera tenía la decencia de asumir que ese equipo alguna vez incluyó a la mujer que lo acompañó durante una década. Pero no importaba, porque la verdad ya estaba caminando. Ya tenía cita, y no necesitaba gritar para hacerse notar. Cuando Fernando terminó, el público aplaudió con esa mezcla de cortesía y expectativa. El momento culminante había llegado. El presentador agradeció la intervención y anunció que, como gesto final, uno de los asistentes había solicitado compartir un mensaje audiovisual en honor al trabajo detrás del proyecto. Nos pareció una hermosa manera de cerrar el evento, dijo. Isabela no se movió. No cambió de expresión. Solo sintió el roce del técnico al tomar el pendrive de su bolso. Ya está listo, le dijo él. Solo hay que proyectarlo. Ella asintió. Y en ese momento, sintió algo muy simple. Paz. No por lo que venía, sino por lo que ya había hecho. Porque no era sobre destruir a Fernando. Era sobre recuperar su voz. Mientras el técnico caminaba hacia el escenario, Ángela se inclinó hacia Fernando. Tú preparaste ese video. Él negó con la cabeza. ¿Quién lo mandó entonces? Él frunció el ceño. Ni idea. Seguro es algo de la empresa. Ella pareció inquieta. Muy inquieta. Pero ya era tarde. Las luces bajaron un poco más.
La pantalla se iluminó. Y todo cambió. Isabela, desde su asiento, no pestañeó. Solo respiró, profundo, como quien suelta por fin el peso que ha cargado durante años. Porque esa era su entrada triunfal. No con aplausos, sino con la verdad proyectada. Y aunque nadie se levantó aún, aunque los murmullos aún no empezaban, ella sabía que el golpe ya estaba en el aire, flotando, imparable. Porque cuando una historia es emocionante de verdad, no necesita escándalo para sacudir. Solo necesita una mujer que se atreva a contarla desde el lugar que le arrebataron, y ahora ha vuelto a ocupar. El primer segundo de silencio fue absoluto. Ni un cuchillo rozando un plato, ni una respiración acelerada. El salón entero quedó congelado cuando apareció la primera imagen en pantalla. Un documento escaneado, con membrete de la universidad, año 2016. A la derecha, el título de un proyecto de síntesis molecular. Y abajo, dos nombres. Fernando Ruiz Salvatierra e Isabela del Solar. El mismo nombre que, durante toda la jornada, no había sido mencionado ni una sola vez. El impacto fue como una ola invisible. Nadie sabía qué pensar, pero todos intuían que algo importante estaba a punto de caer. Fernando, en el escenario, se quedó quieto. Ángela, a su lado, tocó su brazo. «¿Qué es esto?», murmuró. Él negó con la cabeza, con una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. Ni idea, pero su palidez lo traicionó. Porque sí tenía idea, y en el fondo, lo sabía. Sabía que ese momento podía llegar. Solo que nunca pensó que Isabela se atreviera, ni que lo hiciera así, sin palabras, sin escena, solo con datos. La pantalla cambió. Ahora mostraba una libreta abierta, con anotaciones científicas y correcciones de puño y letra. Se escuchaba la voz de Isabela, en off, pausada, clara. Esta fue la base. Aquí nació la fórmula. El video no era agresivo. No insultaba. No señalaba con el dedo. Solo mostraba correos electrónicos con fechas y horas. Mensajes donde ella proponía hipótesis, discutía resultados, enviaba archivos. «¿Qué opinas si probamos una variante con niveles más bajos de ácido?», decía uno. Fernando respondía: «Buena idea. Pruébalo tú primero». Todo era sutil, pero poderoso. Una coreografía de pruebas que se acumulaban una sobre otra como gotas de ácido sobre el prestigio de él. Nadie en la sala hablaba. Nadie se movía. El impacto era demasiado real. Fernando intentó acercarse al micrófono. Quiso interrumpir, pero no lo logró. El equipo de producción, siguiendo el protocolo, le indicó con un gesto que esperara, porque el mensaje final estaba aprobado por la dirección. Y ahora, ya era tarde. Ángela se hundía en su silla. Miraba a su alrededor como buscando salida. Sus mejillas ardían, pero no del calor, sino de la vergüenza. Isabela, en cambio, permanecía serena, con las manos sobre las piernas, la espalda recta, los labios apenas curvados en una sonrisa que no era triunfante. Era digna, el tipo de sonrisa que nace cuando la justicia finalmente respira. El video avanzaba. Mostraba fragmentos de un informe final donde Isabela figuraba como coautora. Luego, capturas de pantalla del sitio oficial de la empresa donde su nombre no aparecía en absoluto. Y después, un audio. La voz de Fernando, grabada sin que lo supiera, diciendo: «Isabela ya no siente nada. Es solo una sombra aquí dentro». El impacto fue inmediato. Algunas personas soltaron murmullos. Otras se taparon la boca. Era la frase con la que empezó todo. El eco de aquella noche en la cocina. Y ahora, resonaba ante todos, sin disfraz, sin escape. Cuando la pantalla se apagó, el silencio volvió. Pero esta vez, era otro tipo de silencio. Era una mezcla de incomodidad, respeto y sorpresa. La maestra de ceremonias titubeó al tomar el micrófono. Agradecemos esta intervención. Este testimonio que no supo cómo continuar». Isabela se levantó entonces. No corrió, no alzó la voz. Caminó hasta el frente, con paso calmo. El público la seguía con los ojos. Nadie sabía si aplaudir, si levantarse, si grabar. Fernando no se movía. Ángela bajó la mirada. Era como ver una estructura venirse abajo, ladrillo por ladrillo. Una vez en el escenario, Isabela pidió el micrófono con un gesto. La presentadora se lo entregó en silencio. Isabela respiró hondo, miró al público y habló. «No vengo a destruir a nadie. No vengo a buscar venganza. Vengo a recuperar mi voz.
Lo que vieron es una parte de la historia que fue omitida, no por olvido, sino por decisión. Su tono era suave, pero firme. Miraba sin temblar. Esta fórmula no nació de la nada, nació del esfuerzo conjunto. Y negar eso no solo borra a una persona, borra todo lo que representamos las mujeres que trabajamos en silencio. Algunas personas empezaron a aplaudir, otras sacaban sus teléfonos, grababan, tomaban fotos. Isabela levantó la mirada hacia Fernando. Él, incapaz de sostenerle los ojos, apartó la vista. El reconocimiento no es un premio, es una responsabilidad. Y cuando uno lo recibe sin merecerlo, eso también es una forma de traición. Ahí usó la palabra, y lo hizo sin gritar, sin dramatismo artificial, solo con el peso exacto que esa palabra tenía. Traición, no solo emocional, sino intelectual. Y esa duele más, porque intenta arrancarte el alma desde el silencio. Ella no necesitaba seguir hablando. Ya había dicho lo justo, lo necesario. Bajó del escenario entre aplausos. Lentamente, con la misma elegancia con la que llegó. No volvió la mirada. No buscó a Fernando. No esperó reacciones. No se quedó a ver si Ángela lloraba, porque la misión estaba cumplida. Había revelado la verdad. Y esa verdad, ahora, no podía ser devuelta al cajón, ni escondida detrás de contratos, ni tapada con aplausos falsos. Era pública, era real, era suya, y mientras regresaba a su asiento, con la cabeza en alto, pensó, no necesito destruirlo. Él solo se encargará de eso. Yo, solo vine a recordar quién soy. Y eso, a veces, es lo más devastador que uno puede hacer frente a una traición. El salón entero estaba en silencio, pero no por incomodidad. Era respeto, era impacto, era esa clase de silencio que solo se logra cuando la verdad rompe las paredes de una mentira bien construida. Isabela volvió a sentarse, pero ya no era la misma que había llegado al evento como una periodista más. Ahora era el centro de todo. La autora, la mujer que, sin levantar la voz, había dejado en evidencia a quienes intentaron borrarla. Y lo había hecho con algo más poderoso que el escándalo, la verdad documentada. El ambiente estaba tenso, pero nadie se atrevía a moverse. Fernando permanecía en el escenario, con el cuerpo rígido y la mirada perdida. Por más que intentara recomponerse, no había discurso que pudiera salvarlo de lo que acababa de ocurrir. Lo sabían todos. Lo sabían los directivos. Lo sabía Ángela, que ya había tomado su bolso y se deslizaba discretamente hacia la salida. Lo sabían los asistentes, los inversores, los medios. Porque una cosa era cometer un error. Otra muy distinta era construir una carrera sobre una mentira sostenida. Y hoy, esa mentira se había derrumbado en pantalla gigante. El abogado de Isabela, sentado en una mesa cercana, se puso de pie. Con un maletín negro en la mano, se dirigió con calma hacia la mesa directiva. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó. En el maletín llevaba las copias del expediente legal que Isabela había preparado durante semanas. Había registros, pruebas, testimonios. Pero más que eso, había un mensaje claro. Esto no es solo personal, es profesional. Los directivos lo recibieron en silencio, hojeando el material con gestos tensos. Ya no se trataba de una escena sentimental. Era una cuestión de credibilidad institucional. Isabela lo observó todo desde su asiento. No se levantó, no celebró, no lloró. Se limitó a cerrar los ojos por un instante y respirar. Esa era su justicia. No la que humilla, no la que destruye, la que repara, la que limpia, la que pone el nombre donde debe estar y el silencio donde ya no sirve. En ese momento, entendió que el acto más superador no fue haber expuesto a Fernando. Fue haberse expuesto ella misma, con dignidad, sin necesidad de caer en el barro, porque el barro ya lo estaban pisando otros. El presentador del evento intentó retomar la conducción con frases vacías, pero nadie escuchaba. Todos estaban aún procesando lo ocurrido. Fernando bajó del escenario solo. Nadie lo esperó. Nadie lo felicitó. Apenas si cruzó un par de miradas incómodas. En ese instante, Isabela sintió una oleada de compasión. No por él, sino por lo que representa. Todos los que creen que pueden construir sobre el esfuerzo ajeno, sin consecuencias. Y pensó, ojalá aprenda algo de esto, aunque no sea por mí. Esa fue su última concesión emocional hacia él. La prensa no tardó en acercarse. ¿Podemos entrevistarte?, preguntaron. Isabela negó suavemente. No hoy. No porque no quisiera hablar,
sino porque ya lo había dicho todo. La entrevista más importante la acababa de dar, sin palabras, con documentos, con gestos, con presencia. Aceptó una sola pregunta, de una periodista joven que se atrevió a acercarse con respeto. ¿Qué le dirías a otras mujeres que también han sido borradas de historias que ayudaron a construir? Isabela la miró con una calidez que pocas veces se le había visto, y dijo que su silencio no es paz, que un día vale la pena hablar. La ovación fue espontánea, no ensayada, no obligada. Gente de pie, mujeres con los ojos brillosos, incluso hombres que, por primera vez, comprendieron lo que significa el borrado. No solo en la ciencia, en la vida, en el alma, porque esta no era solo la historia de una fórmula robada. Era la historia de tantas mujeres que han construido desde el anonimato, desde la entrega, y que merecen ser nombradas, en voz alta y con justicia. Y ahora, lector, hazme un favor. Piensa en esto con honestidad. ¿Tú crees que Isabela exageró al exponerlo públicamente? ¿O simplemente devolvió, con elegancia, todo lo que le habían quitado en silencio? Porque a veces, la justicia no se grita, se muestra. Isabela salió del salón sin mirar atrás. Los pasos firmes, la cabeza en alto, el alma en calma. Había recuperado su nombre. Había puesto cada pieza en su sitio. Y lo más importante, había vuelto a sí misma. Porque hay victorias que no se miden en aplausos. Se miden en el reflejo del espejo, cuando por fin te miras y te reconoces. La casa estaba en silencio. No el silencio incómodo de los días anteriores, ni el silencio tenso de las noches posteriores al retiro. Era otro, uno limpio, uno merecido. Isabela abrió la puerta lentamente, como si entrara por primera vez. El mismo piso, las mismas paredes, pero todo se sentía distinto. Nada tenía polvo, pero nada tenía el peso de antes. Caminó hacia la cocina y se detuvo en el umbral. La habitación donde presenció su caída ahora era testigo de su regreso. Y no como sombra, como autora de su propia historia. El sol entraba por la ventana. El aroma a albahaca flotaba. No había rastros de traición. Solo ella. Dejó el bolso en la encimera y fue hasta la alacena. Sacó los platos de porcelana que un día fueron cómplices del engaño. Los mismos donde Fernando sirvió el vino para Ángela. Pero esta vez, los lavó con cuidado. No por nostalgia, sino por decisión. Porque a veces, lo más revolucionario no es tirar todo, sino resignificar. Usar lo mismo, pero con otro sentido, con otro poder, con otra verdad. Colocó dos platos sobre la mesa. Uno para ella, el otro, vacío. No por falta, por elección. Porque a veces, cerrar un ciclo se parece mucho a cocinar para uno. Preparó su platillo favorito, risotto con queso parmesano, limón y romero. No porque lo extrañara, sino porque era su receta. La había perfeccionado ella. Durante años lo cocinó para Fernando, creyendo que era una forma de amor. Hoy lo cocinaba para sí misma, como una forma de honra, de afirmación. Revolvía el arroz con ritmo suave, como quien conoce el punto exacto de cada cosa. Añadió el vino blanco con precisión. El aroma llenó el ambiente. Y en ese acto simple, cotidiano, estaba toda la victoria. No hacía falta un micrófono, ni una sala llena. Bastaba ese instante. Sobre la mesa, colocó también una copa, servida con el mismo vino tinto de aquella noche. Pero esta vez, ella lo bebía sola. Y eso no era soledad, era libertad. Se sentó con la espalda recta, la mirada tranquila, los labios pintados de rojo. Nadie la miraba, nadie la aplaudía, pero por dentro, había una ovación de fondo, porque había atravesado la oscuridad, el olvido, la invisibilidad, y había salido intacta. Mejor aún, renovada, con el corazón firme, con la memoria completa, y con la dignidad restaurada. En la televisión, que permanecía encendida de fondo, un noticiero anunciaba la renuncia de Fernando Ruiz Salvatierra del cargo ejecutivo en la empresa. Fuentes afirman que fue por motivos personales, decían. Isabela sonrió. Motivos personales, claro. No hacía falta explicar más. Nadie mencionó su nombre, pero no importaba. Ya no necesitaba que lo dijeran. Ella ya lo había mostrado. Lo había dejado grabado, archivado, expuesto. Y eso era más permanente que cualquier titular. Porque a veces, lo que no se dice, pesa más que lo que se grita. Tomó un bocado del risotto. Estaba perfecto, como cada cosa en su vida que ella había cocinado con paciencia. Recordó su madre,
su abuela, las mujeres que le enseñaron que los ingredientes no se tiran cuando algo sale mal, se transforman. Y eso había hecho con su historia, con su dolor, con su rabia. Había dejado que todo se cociera a fuego lento, porque los platos más sabrosos, como las mejores verdades, no se sirven calientes. Se sirven fríos, con calma, con elegancia, con precisión, exactamente como lo había hecho ella. Se levantó de la mesa, recogió su plato, lo lavó y lo guardó. Cerró la llave del agua con suavidad. Secó sus manos. Miró a su alrededor una última vez. Y en ese silencio, se escuchó a sí misma. Ya no en voz alta, en paz. Porque ahora, sabía que no necesitaba aprobación. Que lo que valía no era lo que el mundo creía, sino lo que ella sabía. Lo que había recordado. Lo que había defendido. Lo que había protegido. Su voz. Su nombre. Su lugar. Eso, ya nadie se lo podía quitar. Se dirigió al espejo del pasillo, el mismo en el que se miró cuando regresó del retiro. Esta vez no hubo dudas, solo una mirada directa, firme, orgullosa. No se habló, no se preguntó nada, simplemente se reconoció y sonrió. Una sonrisa sin maquillaje, sin esfuerzo, auténtica, porque ahora entendía que la mayor traición que sufrió no fue la de Fernando, fue la de olvidarse de sí misma. Y hoy, por fin, se había reencontrado. Volvió a la cocina, tomó la copa de vino y brindó al aire. No había música, no había invitados, solo su reflejo en la ventana. Alzó la copa y dijo, sin dramatismo, con una serenidad devastadora: los platos que él sirvió aquí, hoy, yo los devuelvo con justicia. Y bebió, no por él, por ella, por todas. Es difícil creer que la persona que amamos pueda traicionarnos justo bajo nuestro propio techo, y cuando pasa en nuestra propia casa, duele aún más. Pero hay historias que van más allá de lo que imaginamos. ¿Y si te dijera que alguien vivió algo aún más desgarrador, justo en el momento más frágil de su vida? Yo dejé aquí en la pantalla final un video que tienes que ver. Entré en la cena romántica de mi noivo y su amante, un día después del funeral de mi madre, y lo que vi me desgarró el alma. Es fuerte, es real, y te va a tocar de una manera que no esperas. Sigue conmigo en este camino. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.